Labias de Parrilla es un podcast en donde les damos la información justa y suficiente para que ustedes puedan pretender que son expertos en un tema y parezcan cultos interesantes cuando suelten esta labia en una conversación con sus amigos. En la Labia de Parrilla de hoy les voy a contar todo lo que necesitan saber sobre Al Capone, uno de los gángsters más famosos de la historia de los Estados Unidos y del mundo. Además que él es el responsable que todos los mafiosos de las películas se vean así. Fue como el Pablo Escobar gringo, pero en lugar de la cocaína, su fuerte era el alcohol. Ajá, pero ya va. Antes de seguir, ¿cuál es la diferencia entre gángster y mafioso? Porque siempre está esa duda en el día a día, ¿no? En términos prácticos son lo mismo, pero la palabra gángster, que viene de gang, o sea pandilla, es referencia directamente a los pandilleros estadounidenses que se dedicaban al tráfico ilegal de alcohol durante la prohibición en los años 20. Ahorita en la actualidad se utiliza para aquellos que trafican drogas, pero para ser gángster hay que traficar. Así que si usted tiene un amigo que dice, ay, soy muy gángster, ajá, ¿en dónde está lo que trafica? Ahora, mafioso sí se puede dedicar a cualquier otro rubro. Digamos que gángster es más específico y mafioso es mucho más diversificado. Ajá, así que ya teniendo este pequeño dato en cuenta para no caer en la confusión, podemos arrancar. Al Capone nació en Nueva York el 17 de enero de 1899 y su nombre completo al nacer fue Alphonse Gabriel Capone. Nombre que me parece muy tierno tomando en cuenta lo diablillo que iba a ser Al cuando sea un poquito más grande. Al Capone fue el segundo de 4 hermanos varones y sus padres eran 2 migrantes italianos que llegaron a Estados Unidos desde Nápoles en 1884. Hasta acá, básicamente, ya les conté los primeros 76 minutos del Padrino 2. Pero igual no se preocupe porque en el Padrino 2 el twist de la película viene como al minuto 800, así que tranquilo que no hay spoiler. El papá de Al Capone se llamaba Gabriel Capone y era barbero, y su madre se llamaba Teresina Capone y era una persona que limpiaba casas, lo que hace que sea una combinación de una familia muy pobre para la época que vivía en Brooklyn. Por eso desde joven el pequeño Al Capone se dedicó a trabajar. Lo malo es que eligió como campo laboral el crimen. A los 14 años, mientras estudiaba 8º grado, Al Capone se levantó una mañana y dijo, miren, yo robaré en las calles a personas inocentes, pero lo que no quiero seguir robándole es el tiempo a mis maestros, así que yo me voy del colegio. No fue así literalmente, pero sí, en 1913, a los 14 años, dejó los estudios. Ese año, Al Capone dejó los estudios para dedicarse a su primera pandilla llamada The Brooklyn Rippers, que en español sería algo así como los Destripadores de Brooklyn. Es decir, en inglés suena una banda de punk increíble y en español suena como el Sindicato de Carniceros. Igual los éxitos de su primera banda no fueron muchos, ya que a los meses entró a otra organización que ahora se llamaba The Five Point Gang, una organización mafiosa más grande, que era liderada por un italiano llamado Johnny Torrio, que en ese momento era básicamente el Messi de la mafia de Nueva York. Al comenzó a trabajar con él a los 15 años y al comienzo hacía lo que cualquier persona que inicia en un negocio hace: llevar un favor para acá, llevar un favor para allá, llevar un favor para acá, llevar un favor para allá. Como pueden ver, ni los grandes mafiosos en sus inicios se salvan de la terrible labor del pasante. De hacer mandados o favores pasó a ser chofer y de ser chofer pasó a ser el guardaespaldas personal de Johnny Torrio, líder de la mafia. En 1918 Al Capone contrae matrimonio con Mae Quolin, su única esposa. Con ella tuvo un solo hijo llamado Albert Francis Capone. Y ahí tienen una buena labia para que suelten, mira mi amor, yo te soy más fiel que Al Capone a May. En 1919, Johnny manda a Al a Chicago para que se encargara de conectar a las familias italianas de ambas ciudades, Chicago y Nueva York, que eran donde ellos hacían vida. Y cuando digo familias italianas, me refiero a familias mafiosas italianas. No es que le iban a llegar a cualquier familia italiana de, ¿a usted le gusta el espagueti? Sí, bienvenido a la mafia. No, la familia de la mafia. Ese mismo año ocurrió lo que transformó a todas las mafias en Estados Unidos y lo que llevó a Al Capone a ser lo que luego fue. Llegó la ley seca y la prohibición. ¿Qué es la ley seca o la prohibición? Ya les digo.
Esta prohibición consistió en que varios grupos religiosos, morales y civiles aprobaron una ley que prohibía el consumo, venta, transporte y fabricación de todo tipo de bebidas alcohólicas. Porque según ellos las bebidas alcohólicas eran lo que estaban dañando a los jóvenes. Cosa que era mentira, pero al mismo tiempo era verdad. Ustedes entienden, o sea, es mentira hasta que uno se bebe media botella de ron y ahí se empieza a dañar a los jóvenes. Ahí. Al Capone se encargó de organizar la distribución del alcohol entre Nueva York y Chicago para su jefe Johnny Torrio, ya que durante la prohibición la única forma de tener alcohol era o comprándoselo a un mafioso o yendo a un bar de un mafioso, o también usted podría ir directo a la fábrica ilegal a comprar alcohol, pero adivinen qué, la fábrica era de un mafioso. A todos estos sitios se le llamaban los speakeasy, del inglés speak easy, y eso se refería a que había que hablar suave, susurrado, para que la policía no se diera cuenta que están comprando alcohol ilegal. Los grupos que controlaban este tráfico principalmente eran las familias italianas, las familias irlandesas y las familias judías. Siendo las familias judías amigos de los italianos y siendo las familias irlandesas con las que los italianos se gastaban todas las balas porque se odiaban. En el año 1925, Al Capone queda a cargo de la pandilla ya que su jefe Johnny recibe un atentado y le deja el poder a Al. Por cierto, en ese momento ya la mafia se llamaba Outfit de Chicago, porque básicamente les gustaba vestirse muy bien. Así que se puede decir que además de traficar alcohol, traficaban muy buen estilo. Johnny, el jefe, después de su intento de asesinato, pasa mucho tiempo en el hospital y decide retirarse en Europa, así que le da el poder a Al. Así que de 1925 a 1929 es la época dorada y el reinado de Al Capone, ahora como líder de la mafia. Y Al Capone, como un mente de tiburón, decidió expandir sus negocios, así que ya no solo transportaba alcohol y lo vendía, sino también se dedicó a otro tipo de negocios de la mafia como extorsión, sicariato, prostitución, apuestas y venta de droga. Es decir, abarcó todas las áreas del negocio del pecado. Era un negocio integral. Pero el negocio principal seguía siendo el alcohol. Esa era la gallina de los huevos de oro. La extorsión, las apuestas y la prostitución, eso se hacía todo en torno al alcohol. El sicariato ese sí se hacía en otro lado, pero bueno, ya es otro tema. Las drogas también se vendían, pero no era el negocio, se ganaba más dinero con el alcohol. Pero por si le interesa saber, el negocio de esa época eran los opioides, es decir, heroína, penicilina, y la marihuana era como algo extra. Ojo, y aunque el sicariato lo dije como si fuese algo menor, no es algo que se hizo poco, porque de hecho se dice que Al Capone mató a más de 100 personas que se sepa. Y aunque no es un número preciso, me parece muy alto porque si se pueden ver son 100 personas más de las que yo he asesinado. De hecho, Al Capone protagonizó la más violenta y grande masacre de la época de la Prohibición. Esta masacre es muy famosa y conocida y se le denomina la masacre de San Valentín. Ocurrió el 14 de febrero, día de San Valentín, en 1929, en uno de los garajes en donde se reunía la familia irlandesa de Chicago. Aproximadamente a las 10 de la mañana, un grupo de sicarios de Al Capone llegó vestido de policía y hizo una redada falsa. Hicieron salir a las 7 personas que estaban allí, las pusieron en una pared y que para revisarlas y adiós. Sin embargo, por ninguno de estos crímenes cayó preso Al Capone, no. Al Capone fue detenido por evasión de impuestos y condenado a 11 años de prisión. O sea que con los gringos sabe que con las pistolas bien, pero con los impuestos, no, amigos. Realmente la evasión de impuestos fue la única forma que tuvo el gobierno para ponerlo preso, porque nunca tenían ni los testigos ni las pruebas suficientes para ponerlo preso por los otros delitos. Porque obviamente nadie quería o nadie podía testificar contra Al Capone sin terminar metido en un lago con unos zapatos de cemento. Y esto no lo estoy inventando, se lo estoy diciendo de forma literal porque de hecho, de las formas favoritas de Al Capone para desaparecer gente en Chicago era llevarlos al lago, ponerle cemento en los zapatos, soltarlos en el lago y que se sumergieran hasta el fondo, ¡blup! Y adiós. De hecho, en 1927 el Congreso de los Estados Unidos creó una ley para declarar impuestos sobre los ingresos ilegales como una forma de hacerle frente a los mafiosos y poder meterlos a la cárcel, porque decían, si no tengo pruebas de sus crímenes, por lo menos los voy a meter presos porque no me están pagando impuesto por sus crímenes. O sea, impuesto al crimen.
Los primeros años que Al Capone estuvo preso fue en Atlanta, en donde a pesar de estar encerrado estuvo operando el negocio hasta 1934 a través de llamadas, visitas y palomas mensajeras. Me imagino a las palomas mensajeras todas italianas y mafiosas. Pero ya en 1934 lo trasladan a Alcatraz, prisión famosa de máxima seguridad que está ubicada en San Francisco. En 1939 fue liberado debido a una sífilis que lo dejó en estado de demencia y de allí se fue a vivir a Florida, en donde murió de un derrame cerebral el 25 de enero de 1947. A pesar de lo malo que fue Al Capone, porque fue muy malo, tenía fama de ser muy gracioso y familiar, al punto que tenía un tatuaje en el brazo derecho que decía mamá. Al mismo tiempo era muy famoso por ir a los partidos de béisbol de los Cachorros de Chicago, en donde se dice que entabló una amistad con Babe Ruth. Y también era muy famoso por regalarle cosas a los pobres. Pero bueno, ya sabemos que a todos los mafiosos y narcos les da un síndrome de Robin Hood, pero igual siguen asesinando gente. Se considera que la fortuna de Al Capone llegó a alcanzar los $100 millones, que hoy en día equivaldrían a 1.2 mil millones de dólares. O sea, 1.2 billions de dólares. Otro dato importante es que debido a la gran violencia que provocaron las mafias en la prohibición y la masacre de San Valentín, se dio un pie muy fuerte a que se acabara la prohibición, porque dijeron, si ya esto lo van a hacer, quiero que no se maten, que por lo menos beban de forma legal. La cosa que tiene todo el sentido del mundo y lo deberían hacer en la actualidad con las drogas. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Pues que si a alguien le gustan mucho los sombreros, los trajes y los tabacos, probablemente le guste mucho las extorsiones y los bares ilegales. Así que ya saben, mis muchachos, si están en una parrilla y alguien les ofrece un trago, ustedes les pueden decir, si esto fuera Chicago en los años 30, seríamos unos gángsters.